En lo que es de física, ustedes van a aprender en esta clase a sumar de 3 o más vectores, ya utilizando otro método que nosotros llamamos método del polígono. La clase pasada trabajábamos de 2 vectores, recuerden, método del triángulo, porque al final de cuentas se forma un triángulo al ir uniendo un vector con otro y formar la resultante. En este tema igual se busca una resultante, pero se trabajan de 3 a más vectores. Sí, entonces, primero una introducción al tema es viendo la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia es prácticamente la trayectoria que sigue un móvil, una persona, al desplazarse de un punto a otro. Y el desplazamiento es prácticamente un movimiento lineal, observen, del punto A al punto B, en línea recta. ¿Sí? Es como cuando cuando vamos en un camino, pues estas son nuestras curvas que seguimos. Esa es distancia, todo el camino que recorrimos, pero el desplazamiento realmente es en forma lineal, como si pues, pudiéramos cruzar potreros, veredas, directo. La distancia es una magnitud escalar donde nada más sumamos las cantidades aritméticas. Y el desplazamiento, ese es una magnitud vectorial. Entonces, para hacer nuestro trabajo, vamos a utilizar los 2 tipos de magnitudes. ¿En qué consiste el método del polígono para sumar vectores? Es prácticamente una extensión del método del triángulo, porque en el triángulo usábamos 2 y en este usamos de 3, 4, 5, los que les pongan. El método es parecido, dibujan el primer vector y donde termina el primer vector empezamos a dibujar el siguiente, donde termina el segundo, dibujamos el tercero y así sucesivamente. Sí, a ver, vamos a trabajarlo por medio de un ejemplo. Dice que una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos. 300 metros al oeste, luego se va 200 metros al noroeste con un ángulo de 80 y finalmente 150 al noreste. La pregunta es, ¿cuál es la distancia total que recorre? Bueno, la distancia la vamos a calcular sumando todas las distancias. No nos interesa la dirección, es una magnitud escalar. Sumamos todas y nos da 650. ¿Cuál es el desplazamiento? Este es el vector que nosotros vamos a buscar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso 1. Hay que establecer nuestra escala. Aquí yo extraje los 3 desplazamientos que tuvimos para que vean que son vectores. El primero son 300 al oeste, el segundo así los puse. Y entonces, paso 1, mi escala. 1 centímetro es a 100 metros. Entonces hay que empezar a dibujar. Empezamos a dibujar el vector 1. Si mide 300 metros y cada centímetro vale 100, entonces el vector 1 va a medir 3 centímetros. Recuerden que dividimos la magnitud del vector entre la escala y me da 3 centímetros. Va al oeste. Ponen su plano y ponen norte, sureste y oeste y dibujamos 3 centímetros al oeste, incluyendo hasta la punta de la flecha. Ya que tenemos el vector 1, dibujamos el vector 2. El vector 2 mide 200 metros, pero mi escala es de 100, entonces va a medir 2 centímetros. Va al noroeste con un ángulo de 80. Observen, donde terminó el primer, vamos a ver aquí, lo vamos a desagrupar. En donde terminó el primer vector, hagan de cuenta que esto no está, no hay nada de esto. Aquí terminó el primer vector. Ponen otra vez su plano, norte, sur, este y oeste. Colocan su transportador justo donde termina el primer vector, en la flecha. Miden sus 80 grados y ahí va a ir el segundo vector. Ahí en 80 grados.
Ya que lo dibujamos hay que medirlo. El segundo vector debe de medir 2 centímetros. Lo medimos bien medido, por favor, 2 centímetros, ya está. Y de ahí dibujamos el tercer vector, 150 metros al noreste con un ángulo de 20. Pero ¿dónde terminó el segundo? ¿Sí? Esto no está tampoco todavía. Aquí terminó el segundo. Dibujo otra vez el plano, norte, sur, este y oeste. Pongo mi transportador en medio y mido un ángulo de, ¿cuánto era? 20. grados y dibujo mi recta. ¿Cuánto va a medir mi recta? Como el vector 3 es de 150 metros, entre 100, 1.5. Lo mido, aquí está la figurita. Mido 1.5 y así queda su dibujo. Ya que lo dibujaron sus 3 vectores, dibujamos un último vector que sería la resultante. Va a ir del origen a la flecha del último vector, así como trabajaban en el método del triángulo. Ahí está la línea azul, dibujamos el vector resultante. ¿Qué hacemos con ese vector? Lo que hacíamos en el tema pasado. Medimos cuánto mide, en este caso si mide 3.1 ahí aproximado, 3.1 centímetro, pero como sé que cada centímetro vale 100, por lo tanto la resultante vale 310 metros. Le medimos su ángulo, igual 51 grados, ahí está. Entonces hay que hacer nuestro enunciado de conclusión. La resultante tiene un valor de 310 metros con dirección, como va de la línea azul del origen para allá, con dirección noroeste y le ponemos con un ángulo de 51 grados del este o medidos con respecto al oeste. Si se dan cuenta es parecido al otro que usamos la clase pasada. ¿Dudas de lo que van a hacer acá?